Estamos en Colosenses 1, haciendo el repaso desde el versículo 9 hasta el 14. Y estamos hablando que en el verso 10, el apóstol Pablo, su segunda cosa por la que oraba era para que estos hermanos anduvieran agradándole en todo. Y Dios me ha inquietado a hablar más de esto, porque la iglesia del Señor hoy, aún en medio de todo lo que estamos pasando, que para algunos es más difícil y para otros no. Pero en todo, dice, en todo debemos agradar a Dios. ¿Sabe, hermano? Hay una cosa que nosotros tenemos que entender y es con respecto a la santidad. La santidad no es algo que se negocia. La santidad no es una cosa que Dios dijo, mire, si ustedes quieren, vivan en santidad. Y si quieren, no se preocupen. No. La santidad es una situación que Dios en toda su palabra, y vamos a hablar más de la santidad en algún momento más adelante, tiene que ver con esto, con agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Agradar a Dios en todo. No acomodar a Dios a nuestros gustos, hermano. No acomodar a Dios a nuestro parecer, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Una vida que agrada a Dios es una vida que agrada a Dios no por ratos, sino todo el tiempo. Y por alguna razón, insisto, hermano, porque Dios quiere en esta noche que nosotros tomemos en cuenta esto. Tomémoslo en cuenta, pero tomémoslo en cuenta con mucho cuidado. ¿Estoy yo viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estoy viviendo realmente para Dios? ¿O estoy viviendo para mí, para mi ego, para mi parecer, para lo que yo creo, para lo que a mí me parece? No es fácil a veces agradar a Dios. A veces se complica agradar a Dios. Porque tenemos una situación y es una lucha, una batalla contra nosotros mismos, contra esa naturaleza nuestra, pecaminosa, caída, que se quiere levantar y nos quiere decir, no, eso no es malo, hacer tal cosa, no, eso no. Y hay una batalla, estamos librando una batalla contra eso que se llama pecado. Pero la palabra del Señor nos llama a agradar a Dios en todo lo que hacemos. El mismo pasaje nos dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos caminando en una vida que produzca ese fruto que agrada a Dios en todo lo que hacemos? ¿O está nuestra vida apagada, ahí sosa, una vida nada más ahí, me levanto, como, duermo, me acuesto, me vuelvo a levantar, me vuelvo a acostar? ¿O estoy viviendo una vida que lleve fruto? Que mis obras constantemente lleven fruto. Ya sabemos que las obras no son para salvación, pero las obras son el resultado de haber sido salvados. Si Dios realmente cambió mi vida y me transformó y me hizo una nueva criatura, lo que se espera, lo lógico es que llevemos fruto. Amén. Eso es así. Llevar fruto no es opcional. Nosotros debemos revisarnos cómo está nuestro fruto. Cuando nosotros tenemos un árbol, yo aquí en el patio tengo algunos árboles y este año dije, le voy a dar un año más a un palo de aguacate que tengo aquí. Le voy a dar un año. Si en un año no produce, lo corto. Y a mí hasta me han dicho, háblele, regáñelo, péguele, no sé qué, me dijo una vez un hermano. No, ya yo dije, lo voy a cortar si no produce fruto. El cristiano que no produce fruto está en problemas con Dios, hermano. No tiene nada que ver con pérdida de salvación. Si nació de nuevo, si realmente fue regenerado, lo lógico y lo esperable es que lleve fruto.
Pero si no lleva fruto, va a tener problemas con Dios. Eso es así. Lo otro que quiero, hermanos, es ya el asunto del conocimiento. Yo he hablado bastante de eso. Hablamos de la paciencia, hablamos de la longanimidad. Hablamos de que Él nos hizo aptos para participar de una herencia que tiene que ver con la vida eterna. Y lo otro que quiero remarcar de esta porción de la Biblia que estudiamos el miércoles es lo que tiene que ver con la libertad del poder, la potestad de las tinieblas. ¿Cómo explicamos? Como lo explicamos el miércoles, la Reina Valera nos traduce el cual nos ha librado. En el texto, una forma más certera de traducir, es más exacta de traducir, es el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. El poder, el dominio que tenía las tinieblas, la autoridad que tenían, el poder que tenían las tinieblas sobre nosotros, dice la palabra del Señor, que ya Dios nos libró. ¿A quién está hablando Dios aquí? A usted y a mí, a usted que es una hija de Dios, a mí, a cada uno de nosotros que estamos en este culto virtual. La palabra de Dios nos dice que nos libró. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón, yo no puedo decir esto de otra manera, hermanos, tengo que decirlo así como lo estoy diciendo. Y tengo que ser muy claro en lo que estoy enseñando, porque no podemos permitirnos, como dicen por ahí, pifiar. Menos ahora en estos tiempos. Hermanos, aquí somos o no somos. Somos creyentes o no somos. Somos verdaderos creyentes o somos falsos creyentes. ¿Somos verdaderamente nacidos de nuevo o no somos nacidos de nuevo? No existe tal cosa como que el término medio. El versículo 13 de Colosenses 1 nos enseña que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Nos libró. Él tuvo un interés especial en librarnos. A Él le plació librarnos. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque esa fue su voluntad. A Él le interesó librarnos del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. A veces los cristianos, cuando no entendemos esto, es que yo insisto, hermanos, en la medida en que usted entienda esto, usted va a captar lo que Dios hizo en su vida. Si usted no lo entiende, usted va a seguir luchando contra dando, como dicen, patadas de ahogado. Necesitamos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros entendemos que Cristo nos libró, porque esta libertad tiene que ver con una redención. Eso de la redención tiene que ver con redimir, con comprar de vuelta. Cristo nos recompró. Él pagó con su vida por nosotros. Nosotros ya le pertenecíamos a Dios desde los tiempos, desde antes del pecado de Adán y Eva. Nosotros éramos totalmente ajenos al pecado y estábamos dedicados y consagrados a Dios, el ser humano. Vino el pecado, vino la caída, y bueno, pues Satanás sacó provecho de todo esto, pero vino Cristo y nos recompra. Él volvió a comprarnos. Estábamos esclavizados del pecado, pero Cristo vino y pagó un precio. Eso se llama librar. Es rescatar, pagando un precio por esa persona o por esta humanidad, por todos los que estamos en los caminos de Dios hoy día. Pero esta liberación, que por cierto es una liberación definitiva, que sucede cuando Cristo nos libró de una vez y para siempre,
No hay forma que un cristiano que ha sido libertado vuelva a ser esclavizado. Eso no existe porque la acción de Dios de librarnos fue una acción definitiva. Si realmente nos salvó, si realmente somos hijos de Dios, fuimos totalmente librados del poder de las tinieblas. Lo que pasa es que si nosotros no sabemos esto o no lo entendemos, vamos a ser como aquel burro que llegaba el dueño montado en su burrito. Era un burro muy celoso, un burro muy terco. Y el dueño llegaba y lo amarraba en el poste a las afueras de la casa donde él llegaba. Y cuando él amarraba el burro comenzaba a pegar jupazos hacia atrás para ver si se podía soltar del poste y fugarse, darse a la fuga. Y cuenta la historia que el burro, cada vez que el dueño llegaba, le amarraba la rienda y el burro hacía el mismo. Hasta que un día el burro se aburrió y dijo, no, ya yo no voy a hacer más esto porque ya veo que yo estoy atado a este poste. Cuando mi amo me trae, me amarra este poste, ya yo sé que aquí yo no me puedo fugar. Pero un día, ese poste ya no era más un poste de hierro bien clavado ahí, sino que era un simple poste de estereofón, pintado del mismo color del poste de cemento. Y cuenta la historia que cuando el amo llegaba, se bajaba del burro, le hacía la misma vuelta al poste con el mecate de la jáquima del burro y se metía a la cantina donde él iba. Y como ya el burro sabía que ese poste era de cemento, él ya no lo intentaba más. Si lo hubiera intentado, se da cuenta que ese poste ya no era de hierro, era un poste de estereofón, pintado del mismo color, se parecía, pero ya no era el mismo poste de hierro. Pero ya el burro estaba tan acostumbrado a estar amarrado a ese poste de hierro que él pensó que siempre ese poste era de hierro, cuando en realidad ya ese poste ya no era de hierro. A veces a los cristianos nos pasa así. Seguimos amarrados al poste creyendo que ese poste es un poste fuerte de hierro y no nos damos cuenta que ya ese poste ya es un poste de mentira. Espero que me estén entendiendo la parábola. Date cuenta que cuando Cristo te libró de una manera definitiva. Usted me dice a mí, mire pastor, es que yo no puedo dejar de fumar. Es que yo no puedo dejar de comprar chances. Es que yo no puedo dejar de, no sé, de mentir. Y yo le digo, sí puede. Sí puede, hermano, sí puede. Hermana, sí puede. Sí puede. ¿Sabe por qué puede? Porque Cristo te libró de ese poder que las tinieblas tienen. Porque sí es cierto que las tinieblas tienen poder, claro que sí. Satanás tiene poder para engañar, aún a los cristianos los puede engañar, temporalmente, pero los puede engañar. Pero ya las tinieblas no tienen poder sobre usted. Pero usted tiene que entender esto, y no solo entenderlo, porque entender no basta, es ponerlo en obra, ponerlo en práctica. Y darse cuenta que si usted ya fue libertado, usted no tiene por qué seguir anclado a ese pecado. Porque ya las tinieblas ya no tienen poder sobre usted. Entonces, por más que usted diga que usted no se puede librar de ese pecado, yo le digo, hermano, en el nombre de Jesús, se lo digo, sí puede. Claro que puede. Porque ya las tinieblas ya no tienen el poder. Por eso Cristo nos libró. Ahora, yo entiendo que hay cristianos que libran luchas fuertes. Yo hablo con colegas, con personas que me dicen, yo no puedo dejar de coger un ejemplo, cuando es dinero ajeno. Lamentablemente, algunas de estas cosas se dan. Yo no puedo dejar, sí puede, claro que se puede. ¿Por qué unos sí podemos y otros no podemos? Claro que podemos. Hay que esforzarse, hay que pagar un precio, hay que dejar algunas comodidades, pero sí podemos.
Ya no estamos amarrados a ese poste de hierro. No, Señor. Ya Cristo nos libró. A menos que usted me diga, yo no creo esa palabra. Ya eso ya es otra cosa. Pero si Cristo nos libró, listo, está dicho, está sellado. Fuimos libertados del poder de las tinieblas. Pero no solo nos libra, Él no solo nos deja libres y nos deja ahí. No, sino que nos coge y nos traslada. Eso es un movimiento. Nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Qué le parece? Porque si Él solo nos deja libres ahí, de pronto puede pasar cualquier cosa, pero no. Él nos libró y nos trasladó. Nos mueve de un lugar a otro. Eso implica un cambio de lugar. O sea, un cambio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso nosotros entendemos que estamos reinando con Cristo. Ahora nosotros estamos bajo el dominio de Cristo. Antes no. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás. Y Satanás hacía y deshacía con nosotros. Un cristiano no tiene por qué seguir permitiendo eso. Si realmente ha nacido de nuevo, si realmente eres una nueva criatura en Cristo Jesús, tienes que entender y aceptar y creerlo y ponerlo en práctica. No hay dominio ya de Satanás. No le siga buscando la excusa, simplemente crea a Dios, acepte que usted fue libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora usted me dice, pastor, ¿y cómo yo puedo estar seguro de eso? Hermano, eso es solo usted y Dios. La convicción de que yo soy hijo de Dios la tengo yo para conmigo mismo. El Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Yo no le puedo explicar a usted cómo yo lo siento. Yo solo sé que yo estoy seguro, convencido, 100%, no 99.9, 100% seguro de que yo soy un hijo de Dios. Comprado con la sangre de Cristo, libertado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo estoy en el reino de su amado Hijo. Y usted también, si realmente has creído en Cristo Jesús. Y por eso les decía, no nos podemos llamar engaños. No nos podemos llamar, no podemos vacilar con esto. Porque estamos hablando de algo muy delicado. Estamos hablando de tu vida eterna. Nada más y nada menos que tu vida eterna. No podemos pifiar con esto, hermano. Ayer me contaba mi hermano Wenzel, me mandó la noticia, me la compartió, de un varoncito aquí cerca, aquí nomás, a unos cuantos kilómetros de nosotros, le metieron 10 balazos. No le dieron chance de nada. Yo me pregunto a veces, ¿qué tiempo habrá tenido? No sé, porque yo no soy Dios, ni tengo tampoco ningún interés en juzgar a nadie. Pero ¿qué sabemos nosotros, hermanos? No, hermano, es tiempo de examinarnos, es tiempo realmente de decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo soy o no soy? ¿Cómo estamos? Examinarnos a nosotros mismos. Si realmente estamos en la fe, si realmente yo estoy en el reino de su amado Hijo. Porque si estamos en el reino de su amado Hijo, nosotros somos sus súbditos. Tenemos que caminar conforme a nuestros reinos nos dice que caminemos. Ya nuestro rey ya no es Satanás. Antes era Satanás que nos hacía como muñecos de trapo. Satanás quería hacernos y llevarnos y traernos a como él quisiera. Gobernaba totalmente nuestras vidas. La mentira, la difamación, el chisme, la pereza, la apatía, la mentira, el chorizo, la infidelidad, el robo, las apariencias, todo eso nos gobernaba. Nomás acuérdese usted un poquito cómo era su vida. Y nos vamos a dar cuenta por qué es que Satanás dominaba nuestras vidas. Nuestros enojos, nuestras cóleras, nuestras ofensas a nuestra esposa, a nuestros hijos. No nos importaba nada, todo nos valía. Si nos teníamos que pegar
una madriada con cualquiera, no nos temblaba la mano, mal hablados, de todo, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás tenía un dominio sobre nosotros. Pero ya no, se acabó. Si usted no lo sabía, si usted dudaba de esto, hoy usted lo está entendiendo. Totalmente trasladados al reino de su amado Hijo. Ya no hay que seguir atados con esa cadena a ese poste de estereofón. Porque el poste, ¿se acuerda que les conté en la historia que el poste estaba pintado del mismo color del de cemento? Por supuesto, para que pareciera un poste de cemento, pero no era un poste de cemento. ¿Por qué vamos a seguir ahí? Librémonos de eso, quitémonos de eso. Reconozcamos lo que Dios hizo en nuestras vidas y démosle gloria a Dios por eso. Y que a partir de ya nuestras vidas sean totalmente libres para Cristo, mi hermano. Para Cristo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, a su amado Hijo, en quien tenemos, dice el verso 14, redención. Esta palabra redención tiene que ver con el precio que se paga para liberar a alguien. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si querían libertar a un esclavo o él mismo quería libertarse, él tenía que pagar un precio por su libertad. O alguien más lo podía comprar. Y a eso se le llamaba redención. Es toda una historia, es todo un estudio que tenemos sobre lo que es redención. Pero en resumen, redención tiene que ver con el precio pagado para liberar a alguien. ¿Y quién cree usted que pagó ese precio? Ese precio lo pagó Cristo. ¿Para liberar a quién? A usted. A usted y a mí. Cristo nos libertó pagando un precio. Eso se llama redención. ¿Esto nos enseña? Yo lamentablemente a veces veo que esto no se enseña, hermanos. Porque yo mismo he hablado con muchos, no con uno, con muchos cristianos. Y no me saben de explicar lo que es la redención. Redención es el precio pagado por usted y por mí para que fuéramos libres. Un precio, y ese precio fue la vida de Jesucristo. Jesucristo por su vida y por su muerte libró al hombre de toda la condenación que había y que en realidad le hubiera tocado pagarlo a él mismo. Pero Cristo viene y nos libra de esa servidumbre, de esa esclavitud, pagando Él el precio por esa libertad que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. ¿Qué le parece? Así que, hermanos, necesariamente tenemos que saber esto, reconocerlo. Cristo nos redimió, nos dio la libertad. No hay razón, no hay motivo para seguir anclado, pegado, dominado por el poder de las tinieblas. Yo quiero que eso quede claro hoy. Ya no hay razón. Fuimos libres en Cristo Jesús. Cristo nos libertó. Usted fue libre. La única razón para que usted realmente no haya sido libre es que realmente no hayas nacido de nuevo, que no hayas tenido un encuentro genuino con Cristo. Y entonces ahí sí tenemos que reconocer que tenemos que volver al principio. ¿Cuál es el principio? Que usted escuche el mensaje del Evangelio y que usted pida a Dios, que usted clame a Dios para que Dios te salve. Pero si usted es un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, escuche lo que estoy diciendo, ya usted tiene la redención asegurada. En quien tenemos redención, dice la palabra, en quien tenemos, ¿cómo es que dice el verso 14? En quien tenemos redención. La Reina Valera nos dice ahí por su sangre. En el texto original solamente dice en quien tenemos redención. Pero está bien, se entiende que es por su sangre. ¿Y qué dice al final? El perdón de pecados. O sea, decir que tenemos redención es lo mismo que decir que tenemos perdón de pecados.
nosotros tenemos perdón de pecados, es decir, fuimos redimidos de esa deuda, de esa esclavitud que nos dominaba. Dios nos redimió. Y al tener redención, tenemos perdón de pecados. Ya no hay pecado que me pueda venir a mí a condenar. El pecado que yo cometa hoy, porque aquí nadie puede venir a decir que no comete pecado, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Ese pecado ya no me puede condenar. Yo voy a tener problemas con Dios por el pecado que cometa si yo persisto en mi pecado. Si yo insisto en pecar, si yo, sabiendo que lo que estoy haciendo es pecado ante Dios y lo sigo haciendo, la palabra enseña lo que Dios va a hacer con sus hijos que siguen esa vida pecaminosa. Si verdaderamente es un hijo de Dios, dice la palabra que Él lo va a disciplinar. Y tenemos ejemplos bíblicos de hermanos cristianos que pecaron y que Dios les quitó hasta la vida. Ese pecado no va a condenar eternamente. En los hijos de Dios no le va a condenar, pero sí le va a traer problemas con su papá, que es Dios. Tenemos que entender lo que es el pecado que nos condenaba y el pecado que hoy nos afecta, pero que no nos puede condenar. Ahora, se espera. Dios quiere que nosotros caminemos una vida que le agrade en todo. No tiene sentido que un hombre, usted que me escucha, hombre o mujer, que ha sido redimida, que ha sido perdonada, que ha sido comprada, que ha sido trasladada a un reino de Jesucristo. No hay sentido para seguir en lo mismo, hermano. Eso no tiene sentido. Pero si por alguna razón nosotros persistimos en nuestro pecado, Dios nos va a disciplinar. El perdón de pecados. Nos quedan 3 minutos. Tito 2:14. Vamos a leer Tito 2:14. Hablando de la redención, por supuesto, que es lo último que estamos hablando. Ya vimos que redención y perdón de pecados es lo mismo. Dice Tito 2:14, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál fue el objetivo? Redimirnos, léalo conmigo, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? ¿De malas obras? No, celoso de buenas obras. Yo no creo que esto pueda estar más claro, sinceramente, hermanos, más claro no puede estar. Cristo se dio para redimirnos como precio. Él fue el precio de redención. Para que fuéramos un pueblo propio para Él. Celoso, que celemos, que nosotros estemos embebidos de buenas obras. Que anhelemos, que deseemos. Celar tiene que ver con desear. Que deseemos las buenas obras, que las anhelemos, que querramos hacer el bien a los demás, no importa cómo nos paguen. ¿Me entiende eso? No importa. A veces nosotros hacemos bien y nos pagan mal, no importa. A veces hacemos bien y nos va bien, gloria a Dios. Pero Dios nos redimió para Él de toda iniquidad, nos purificó para Él, para que fuéramos un pueblo propio de Él,
de su propiedad, y que deseáramos las buenas obras, ya no para ser salvos, sino porque fuimos salvos. ¿Nota la diferencia? Algunas personas dicen, es que aquí estoy haciendo estas buenas obras para ver si el Señor me salva, para ver si el Señor me lleva al cielo. Yo le digo, pues siga haciendo sus buenas obras, pero eso no te va a llevar al cielo. Tal vez te va a llevar al cielo raso, pero al cielo no. Porque las buenas obras no salvan a nadie. Lo que salva es la fe en Jesús. Y producto de esa fe en Jesús, usted hace buenas obras y ya es otra cosa. Eso es lo que la palabra de Dios enseña y no hay discusión. Tendría que alguien venir y decirme a mí, mira, aquí este pasaje lo desmiente a usted, porque las obras sí salvan al ser humano. Yo sé que Santiago habla de la fe sin obras, que la fe sin obras es muerta, pero lo que Santiago está diciendo es lo mismo. Yo, por haber sido salvado, yo lo demuestro al mundo con buenas obras. Pero no es que las obras salvan. Santiago no se va a contradecir con Pablo, jamás. Eso tenemos que entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, usted va a ver que ahí dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados, punto. De nuestra vana manera de vivir. La cual recibiste y dice de vuestros padres, no con cosas corruptibles como ahora. Lo que me interesa aquí, lo que dice, fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir. Punto. Ya fuimos. No es que estamos siendo, ni que vamos a hacer. No, ya fuimos. ¿Usted me entiende, mi amor, lo que eso quiere decir? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo mi amor? Porque yo a usted lo amo. Porque yo a usted la amo. Tal vez usted nunca se ha sentado a reparar realmente cuánto yo le amo a usted. Tal vez a usted le parecerá simplemente que qué pastor más majadero estar hablando siempre de esta situación. Bueno, aunque no siempre, pero cada vez que este tema se nos presenta lo tenemos que aclarar. Pero es porque yo te amo, porque yo quiero lo mejor para usted. Porque Dios me ha puesto aquí a mí y esta boca mía se abre y esta lengua habla para que usted entienda, para que usted comprenda que lo que Cristo hizo por usted fue algo muy grande, muy maravilloso. Y que Cristo te rescató. Cristo no te está rescatando o te va a rescatar. Ya fuisteis rescatados, dice 1 Pedro 1:18. Usted lo tiene en su Biblia. Fuisteis rescatados. No está hablando de un proceso, está hablando de algo que ya sucedió. Ahora, ¿cómo le vamos a pagar al que nos rescató? Ya eso es su problema, ya esa es su decisión. Yo espero que usted le pague bien al que lo rescató. A mí, si una persona llega y me regala algo material, yo no le voy a pegar una cachetada por haberme regalado algo. Hoy vino aquí un hermano y me trajo un poquito de abono para las plantas. Y yo lo que le digo es gracias. Yo jamás lo voy a agarrar y lo voy a meter un empujón. Ahora imagínese al que nos dio la vida. Ahora imagínese al que nos dio la salvación. Ahora imagínese al que nos libró del pecado. Ahora imagínese al que nos libró del infierno eterno. Ahora imagínese al que nos libró de la ira venidera de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia. Por Dios santo, ¿cómo le voy a pagar mal yo? No es justo, no es posible. Seguir cacheteando al que ya cachetearon. Seguir arrancándole las barbas al que ya le arrancaron las barbas. Seguir escupiendo yo al que ya escupieron. Seguir crucificando yo al que ya crucificaron. ¿En qué cabeza cabe eso, hermano? Vivimos para Él. Nos santificamos para Él. Santificarse es apartarse del mundo, de los placeres, de los pecados, de todo lo que este mundo ofrece. Que todo es falso, todo es pasajero. Todo se pinta bonito, las mejores luces, los mejores bombillos, los mejores edificios. Hay que ir a un crucero y ver cómo son los cruceros por dentro. Deslumbra aquello, pero todo es pasajero.
Usted dejó un crucero de esos, un mes parqueado en el mar, y cuando llega lo encuentra todo lleno de polvo y salitre. Porque todo esto es pasajero, hermano. Todo es pasajero. Un avión de los más caros se cae y se quemó y ya no quedó nada. Todo es pasajero. Un auto caro, chocaste, se arrugó todo, ya está, se acabó el auto. Esta vida es así. ¿Cómo yo lo voy a pagar mal al que tanto bien me hizo? ¿Cómo yo voy a pisotear y tener por inmunda la sangre de Cristo cuando yo sé que eso fue lo que se derramó en la cruz del Calvario? ¿Usted me entiende, mi hermano? Hoy no es tiempo de desmayar. Hoy no es tiempo de decir, ay, qué pereza, ya no voy a la iglesia, ya por sí ya no canto. No, hoy es para pararse en la brecha y decir, yo sigo adelante con mi Cristo. Se caiga quien se caiga, el mundo a pedazos se venga, yo sigo con mi Cristo. Bendito sea Dios por eso. Amemos a Dios. Enamorémonos de Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas, mi hermana, mi hermano. Enamórese de Dios. Dígale al Señor, Señor, yo quiero enamorarme de ti. Quiero enamorarme más de ti. Quiero vivir menos el yo y quiero vivir más de ti. El Señor escuchará tu oración porque tu oración es sincera y clamarás a Dios con tu corazón. Y no tendrás ojos para nadie más. Es como la esposa o nosotros los esposos. Yo no tengo ojo para otra mujer. Yo amo a mi esposa y vivo contento con ella y agradezco a Dios por ella. Y ella también no tiene ojos para otro hombre porque ella está contenta conmigo. A veces nosotros tenemos ojos para otros dioses y el Dios verdadero que nos salvó, ahí está, en un rinconcito puesto ahí está, pero no le damos tanta pelota porque otros dioses me quieren ahogar. Y le somos infieles a Dios. Por eso Jesús dijo, oh almas adúlteras, le dijo a los fariseos, adulteramos viendo a otros dioses cuando tenemos al único Dios verdadero. No, hermanos, enamorémonos de Dios. Hoy no es tiempo de bajar la cabeza. Hoy no es tiempo de flaquear. Hoy es tiempo de llenarnos más de su presencia. Escuchar más su palabra. Escudriñarla más. Que nuestro tiempo sea totalmente devocional con Dios. No 15 minutos ni media hora, todo el día, todos los días. Los tiempos son difíciles, hermanos. Yo sé que me he pasado hoy. Perdónenme. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles y los que vendrán son más difíciles. Pero agarrados de la mano de Dios, nada nos podrá tumbar. Porque Dios es fuerte, 1000 veces, 1000 millones de veces más fuerte. Y Él nunca ha perdido una batalla. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quería repasar estos detalles que la semana pasada no profundizamos por falta de tiempo y que el Señor ha querido que profundicemos hoy. Que Dios me los bendiga y buenas noches.